Hammer apareció en 1992 como la interpretación civil del vehículo multiuso y todoterreno del ejército de los Estados Unidos. Durante 18 años se fabricaron 3 modelos. Todos destacaban por su excelente capacidad fuera de la ruta y una presencia imponente. Y ahora, tras 12 años de ausencia, reaparece no solo como un modelo de GMC, sino como un todoterreno 100% eléctrico. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el GMC Hammer EV 2022. Vamos a ver. Por el frente, empezando por sus dimensiones. La altura depende en la posición de la suspensión neumática que elijas, porque la más bajita mide 76.5 pulgadas o 1,94 m. Luego, la más alta de las 3 alturas funcionales llega a alcanzar hasta 79.1 pulgadas o 2 metros 1 centímetro. Existe una cuarta posición y esa es para el modo extracción. En cuanto a su ancho, incluyendo los espejos, 93.7 pulgadas o 2 metros 38. Al frente encontramos las 3 lucecitas ámbar de iluminación en el techo montadas, porque estas dimensiones que ofrece el Hammer la obligan por regulación a llevarlas. Bajando un poco más, algo que me llamó la atención fueron los limpiaparabrisas. Son cortos y han tenido que instalar 3 de ellos. El parabrisas como tal es bastante empinado, así que el ruido esperamos sea un poco alto dentro de la cabina. Y el flujo aerodinámico no sea el mejor. Es una contradicción frente a los otros vehículos eléctricos tradicionales que hemos estado manejando, que mantienen un diseño exterior lo más fluido posible para maximizar el rango. Su capó es enorme y, como pueden ver, ha sido esculpido para definir unos músculos tipo físico-culturista. El Power Dome presente y destaca gracias al contraste de colores que tenemos en esta unidad, la Edition One. Igual también estos elementos en las esquinas me recuerdan mucho a los que habíamos visto en las Hammer originales. Más adelante, en lugar de la parrilla tradicional necesaria de los vehículos con motor a combustión, lo han reemplazado por el sistema de iluminación, donde vemos el nombre Hammer sobre él. Otra cosa que me llama la atención es que el paragolpes no es metálico, es algo que encontramos normalmente en los vehículos todoterreno. Otros detalles que encontramos son cámaras de video, sensores, el nombre GMC lo tienen semi escondido. Llama la atención los ganchos al frente, son muy robustos, obviamente para prácticas todoterreno extremas, para poder ser extraído o ayudar a otros. En cuanto a la distancia con el piso, depende de la posición. Puede ser un mínimo de 10.1 pulgadas o 26 centímetros hasta un máximo de 15.9 pulgadas o 40 centímetros. Depende de tu elección. Un poco más abajo encontramos una plancha protectora de aluminio funcional. Lo que veo es una apertura y a través de él veo un intercambiador de calor. Frente a sus competidores directos, su frunk o espacio de carga delantero es un poco más limitado en cuestiones de espacio, con 11.3 pies cúbicos o 320 litros, y también cuestiones de funcionalidad, un poco más limitado. Okay. Su parte posterior, muchísimo espacio. Miren la cantidad de espacio que tengo entre el asiento y las rodillas. Igual para la cabeza. Tengo por lo menos 3 dedos de distancia con el techo. Ahora, lo que sí, el techo transparente se pone caliente, y en una ciudad como Miami, constantemente el sol en tu cabeza, a pesar de que estos plásticos están oscurecidos, los sientes. Ok, los materiales que vemos acá no están mal, son plásticos. Se nota que fáciles de limpiar. A pesar de ello, tienen cierta textura. Son acolchados, tienen costuras, se sienten bien. El diseño de los paneles está chévere, es diferente a lo tradicional. Tienes espacios útiles y además tenemos estos cobertores para los altavoces, que tiene un diseño bastante particular. Entonces tenemos 3 espacios para ocupantes en la parte posterior. El apoyabrazo central está bien grande. La consola central, tenemos controles para el sistema de aire acondicionado, calefacción para los asientos posteriores, puertos para USB tipo A, tipo C, los vents de aire acondicionado, tenemos espacio útil para llevar el teléfono móvil, y abajo tenemos un tomacorriente regular. No tenemos un túnel que quite espacio, así que
definitivamente mucho espacio para los ocupantes posteriores, van a estar muy cómodos. Ahora, GMC tiene estos compartimientos en los cojines verticales de sus asientos, espacios adicionales. El Hammer los recibe. Debajo de los asientos tenemos el sistema subwoofer para el sistema de audio Bose. Y de este lado tenemos, miren, esto es el kit de reparación para el neumático. Están bien alojados aquí. Me gustan mucho los tapetes porque siguen teniendo ese motivo lunar. Diseño topográfico. Sí, ahí tenemos el compresor y el kit de reparación completo. Y un par de herramientas. Queda un poco de espacio útil ahí. Que puede ser utilizado. Puedes esconder algunas cosas. En cuanto a sus ángulos, al frente el ángulo de ataque son 50 grados, mientras que el ángulo de salida 38.5 grados. Tenemos que hablar de su capacidad. Esta camioneta puede remolcar un poco menos de sus competidores directos. En este caso son 7.500 libras, casi 3 toneladas y media. Vemos que lleva conectores para el remolque en la parte superior. Eso los mantiene seguros de daños, tanto como habíamos visto al frente. Los ganchos son macizos. En la compuerta vemos instalada una cámara de video, las iniciales GMC y Hammer EV atravesado en la parte superior. Esta compuerta es la misma que habíamos visto en otros productos de GMC. Es muy útil, tiene diferentes posiciones para facilitar su uso. Pudiendo abrirla parcialmente, te ofrece un lugar plano para poner diferentes cosas, o puedes abrirla completamente. Y ese espacio te va a servir como un escalón para facilitar la entrada a la cabina. Debajo de este vemos un sistema de audio opcional con un tomacorriente y USB. Ahora, en este caso, la unidad que estamos probando tiene un cobertor. La operación es eléctrica y me parece una buena opción. ¿Saben por qué? Porque el aire fluye mejor. Eso quiere decir que estamos maximizando el rango. Podemos optar solo por este escalón. Y además tenemos la opción de un soporte. Esto es bastante útil si es que estás llevando cosas hacia la caja de carga, que por cierto tiene una capacidad de carga de 1.300 libras, esos son aproximadamente 600 kilos. Vemos tomacorrientes caseros, sistema de iluminación con tecnología LED y el liner para protegerla. Un poco más atrás, las 3 unidades de iluminación, que son obligatorias para este tipo de vehículos con estas dimensiones. Además, vemos 2 cámaras. Esos se conectan directamente con el sistema de infoentretenimiento y con el espejo central. Y la ventana para la suegra es el parabrisas completo. Se puede abrir y cerrar desde dentro de la cabina. Al frente, lo primero que me llama la atención es que las puertas no tienen marcos para sus vidrios. Los materiales en las puertas consistentes con los que habíamos visto atrás, vemos el nombre Hammer EV, tienen cierto colchón a pesar de que es plástico, así que es fácil de limpiar. No está mal para nada. Los cobertores para los altavoces en el sistema de audio Bose tiene 14 altavoces, ¿ok? La diferencia es que veo la huella del astronauta. Cool, son detalles, esos huevos de Pascua que a mí me gusta señalar siempre. Los asientos están buenos. Son los mismos materiales que habíamos visto en las puertas y de hecho lo estamos viendo en todo el interior. Vemos esta chapa Hammer EV en el centro. No es metal, esto es plástico, así que no se debería calentar. El cuero que está utilizando es liso, perforaciones, tiene un toque premium. Tenemos ajustes eléctricos para los asientos, incluyendo ajustes lumbares. Para viajes largos, indispensable. Los tapetes están utilizando plástico. Lo interesante es que tiene diferentes niveles. Tenemos el primero, el superior, y luego tenemos otro más amplio en la parte baja, y este se pueden quitar. Es decir, se pueden quitar todos para limpiar. Es una cuestión de practicidad. Y tiene que tener algún tipo de drenaje para eliminar el agua cuando pasas por charcos. Estoy seguro. Aquí a la izquierda vemos una barra con diferentes botones para controlar sistemas como por ejemplo el freno de emergencia eléctrico, abrir el frunk
el área de carga posterior, sistema de mantenimiento del carril, sistema de iluminación en la parte posterior, activar los tomacorrientes y bajar los vidrios. El vent de aire acondicionado vertical enorme, parece que fuera una pieza metálica. A ver, para subir tenemos una agarradera aquí. La integración es muy sencilla, no esperaba más de este carro. Ahora, un dato curioso, la mayoría de EVs que he probado, una vez que te sientas en el carro, cierras la puerta, el carro se activa automáticamente. En este caso, no. Tenemos un botón. Ahí recién se activa. Tenemos una enorme pantalla de instrumentos digital de 12.3 pulgadas. Y a la derecha, aún más grande, la pantalla de infoentretenimiento de 13.4 pulgadas. Hay muchísimas cosas para explorar en estos sistemas, pero vamos por partes. El volante, buenos materiales, grueso, el nombre Hammer en el medio, los materiales que están utilizando se sienten bien. La parte baja, Hammer EV, es el emblema que estamos viendo en diferentes lugares. Tenemos ajuste eléctrico. Este carro tiene el sistema de Super Cruise, que ya lo habíamos probado antes. Muy bueno. Es un sistema de piloto automático. Vemos más huevos de Pascua. Veo ahí la Hammer en el parabrisas. Aquí a la derecha tenemos el sistema de frenos para el remolque. El sistema de infoentretenimiento. Está muy bien ubicado, pienso yo. No se esconde, permanece expuesto todo el tiempo. Hay muchos botones, hay mucho que ver. Yo creo que una de las cosas más importantes aquí son las gráficas. Son espectaculares. Cuando uno selecciona los modos de manejo a través de este rotor, aparecen unas animaciones super cool. Y cada uno de los modos tiene una animación especial. Off-road, terrain, tow haul, que ese es el que más me gusta porque está jalando el cohete, el Apolo 15. Vemos más huevos de Pascuas. Ahora, bajando un poco más, tenemos un par de barras donde podemos controlar diferentes elementos. El primero es el sistema de aire acondicionado. Y en la parte baja, otros controles como por ejemplo el sistema de estacionamiento, los sensores, control de tracción, los diferentes blocajes. Bajando un poco más, tenemos la barra que aloja los vents de aire acondicionado. Es básicamente el mismo diseño que habíamos visto en los extremos. Lo han reposicionado horizontalmente. Un poco más abajo tenemos espacio para llevar el teléfono y ahí podemos ubicarlo en el cargador inalámbrico. Además tenemos dos puertos de USB, uno del tipo A, otro del tipo C. Ahora, la palanca para controlar la transmisión, ergonómicamente bien diseñada y bien ubicada. Los materiales plásticos no se sienten tan exóticos, pero no está nada mal teniendo en consideración que este es un todoterreno. A la derecha tenemos un par de espacios para los vasos, botellas. Ahora, con el mismo rotor donde controlamos los modos de manejo, encontramos otras funciones. Podemos elevar o descender la suspensión. Y a la izquierda tenemos este botón con el que podemos activar o desactivar el sistema de dirección en el eje posterior. Si permanezco presionando este botón, aparece un cangrejo y esperamos que el círculo se complete y activamos el famoso crab walk. Entonces se queda el cangrejo en la pantalla de instrumentos, sabemos que está activo, y además en la pantalla de infoentretenimiento la cámara de video delantera detrás del eje me está mostrando la posición de los neumáticos delanteros, y activándolo es donde hacemos el famoso baile del cangrejo. Es básicamente el carro va de lado a lado. Por el lado, empezando por sus dimensiones. Esta camioneta tiene un largo total de 216.8 pulgadas. Esos son 5 metros 51. Y en cuanto a su distancia entre ejes, estamos hablando de 135.6 pulgadas o 3 metros 44. La forma, resaltando los guardafangos, tanto al frente como atrás. Mucho volumen. Están bien definidos por estos elementos oscuros entre las ruedas y los guardafangos. Como ven, la distancia que tenemos ahora es enorme porque está en la posición más extendida. Las ruedas son de 18 pulgadas.
En cuanto a sus neumáticos, estos son los Goodyear Wrangler Territory. Ya los habíamos visto en otros productos todoterreno. En cuanto a sus medidas, 305/70. Sus espejos exteriores, ángulos rectos instalados sobre la puerta con cámaras. Bajando un poco vemos la insignia Hammer EV. Un poco más abajo vemos este escalón y sirve no solo para asistir la entrada a la cabina, sino también para proteger la parte baja del carro. Y es importante, ¿saben por qué? Porque esta es la batería del carro. Se extiende por toda esa parte. Es enorme y es pesadísima. Para que tengan una idea, eso es más o menos lo que pesa un Toyota Corolla. La buena noticia es que toda esa masa la han ubicado en la parte baja del vehículo, así que el centro de gravedad bajo. Otro detalle muy importante de mencionar es que en la parte baja la batería está protegida por una plancha metálica muy ancha y tiene un beneficio adicional para la práctica todoterreno fuera de la ruta. Es mucho más fácil atravesar obstáculos con ella. Otro detalle es que estos techos se pueden quitar. Se parecen mucho a lo que hemos visto en Jeep y también habíamos visto en productos clásicos de General Motors. Vemos algunos huevos de Pascua, como por ejemplo la bandera de los Estados Unidos en la parte superior. Ya un poco más atrás vemos el tremendo volumen que le han puesto al guardafangos posterior. Por cierto, la única cama disponible en este momento es la de 5 pies. Ya habíamos tenido oportunidad de manejar el Hammer en las unidades de preproducción en Michigan. Nos llevaron al lugar de pruebas donde se desarrolló esta camioneta. Tuvimos oportunidad de vivir en un ambiente controlado su capacidad off-road y quedamos impresionados. No queda duda que es una camioneta muy capaz para sacar fuera de la ruta. Y ahora las impresiones manejándola todo el día, me parece que es un vehículo adecuado comparándolo a los Hammers anteriores, al H1, al H2, al H3 no, porque el H3 era otra cosa. Pero siento que la personalidad Hammer está presente en esta versión eléctrica. Me refiero a que es un vehículo grande, pesado, súper capaz, tiene tanta capacidad fuera de la ruta que nunca la vas a necesitar realmente, en la ciudad por lo menos, que la mayoría de gente la va a comprar. Tiene mucho espacio por dentro, es muy silenciosa. Los únicos ruidos que se perciben son los del viento, el sistema eléctrico y los neumáticos. Son neumáticos especializados para off-road, o sea que eso es normal. En cuanto al espacio, es extremadamente amplio. Es algo que los Hammers anteriores no tenían. En cuanto a todos los sistemas electrónicos que ofrecen ahora, realmente este es quizás el vehículo electrónicamente más avanzado que he probado hasta el momento. Es impresionante la cantidad de sistemas que tiene. En la semana que he tenido manejándolo, no he aprendido todo. Hay que leerse el manual o jugar con él, que es mi forma favorita de hacerlo. Es una camioneta cómoda. Los asientos son cómodos, la visibilidad es buena. A pesar que hay algunas obstrucciones, como por ejemplo el pilar A, hay momentos cuando estoy manejando, sobre todo en el tráfico, que siento que no veo a los carros más pequeños al lado mío. Y he tenido un par de sustos. A pesar de que tiene el sistema de detección de puntos ciegos, muy suave. Es un carro impresionante. El logro en cuestiones de ingeniería es alucinante. El hecho de que un vehículo de casi 5 toneladas pueda acelerar hasta las 60 millas por hora en menos de 4 segundos me parece increíble. La velocidad máxima la han limitado a 107 millas por hora. Parece que está bien. Ahora, la discusión se centra en la autonomía, el rango. Definitivamente es un factor, sobre todo en lugares donde el clima varía, las temperaturas, porque esa vendría a ser la variable que más afecta el rango. Si es un vehículo para off-road y te lo vas a llevar a la nieve,
va a haber ciertos sacrificios. Ahora, de que están mejorando las tecnologías para mantener la temperatura ideal en las baterías, sí, pero todo eso agrega peso. Los sistemas más modernos están utilizando un sistema de refrigeración a través de líquido y eso es contraproducente a lo que se espera. Rangos amplios. Entonces, para viajes largos en carretera todavía seguimos limitados por el tema de los cargadores públicos. Pero seamos realistas. Las personas que compran un vehículo como este no van a depender de cargadores públicos. Van a tener sus cargadores en sus propias casas. Porque si estás pagando $100,000 por una camioneta capricho como esta, tienes suficiente como para poder facilitarte la vida con esos cargadores. Bueno, vamos a buscar a Tasio en la escuela a ver qué le parece la Hammer. Y aquí atrás encontramos esta compuerta donde encontramos el enchufe para recargar la batería. Según el fabricante, con un cargador rápido de 350 kilowatts, por cada 10 minutos de carga agregas 100 millas de autonomía. Con uno de 240 voltios, 16 millas por cada hora de carga. Y con un tomacorriente de 110 voltios, 1.75 millas por cada hora de carga. Por cierto, eso es para el paquete de baterías Ultra, que te dan una autonomía máxima de 320 millas. En cuanto a la potencia, según el fabricante, los 3 motores eléctricos, uno al frente y 2 atrás, pueden generar 1000 caballos de potencia o 746 kilowatts. Y en cuanto a torque, 11.500 libras-pie. Esos son 15.592 Nm. Bueno, ya estamos con Tasio, lo acabamos de buscar en la escuela y quiero saber sus impresiones sobre la Hammer. Tasio, ¿Sí? ¿qué te parece esta camioneta? Bien. Bien, del 0 al 10, ¿cuánto te gusta? 10. 10. ¿Por qué tanto? Because of the crab walk. El crab walk. Ok. ¿Quieres hacer el crab walk ahorita? Ok. Vamos a aprender el crab walk. Ay, por cierto, ahorita que llegué, usé el crab walk para estacionarme y maté el cono. I killed the cone. Ok, let's do the crab walk. Listo, let's go. Se siente rarísimo manejarlo con el crab walk, ¿no? Porque va de lado, o sea, sí gira un poco, pero no mucho. Entonces, normalmente los sistemas tratan de que los carros giren más. En este caso es que giren menos. Entonces ahí estamos yendo de lado. Y no sé, funcionalmente yo no creo que tenga ningún sentido, pero se siente como si estuviera bailando. Y a Tasio le encanta. O sea que eso justifica la inversión de millones de dólares para desarrollar el sistema. Ok. Tú sabes, Tasio, que antes habían otros Hammers. Este no es el primer Hammer. Antes habían unos Hammers grandes, pero tenían motores grandes, hacían mucho ruido. Y siempre han sido buenos para subir montañas. Muy buenos. Y tú sabes que el primer Hammer era de los militares. What? Oh, yeah. Lo utilizaban para las guerras. They run over people? No sé si atropellaban gente, pero lo usaban para varias cosas. Para llevar armamento, las armas, para llevar gente. Humvees son los Hammers militares. Muy buenos para subir, pasar piedras, subir cerros, pasar ríos, agua. Los Humvees lo siguen haciendo y lo siguen utilizando los militares. Pero los Hammers dejaron de hacerlos. Y ahora en el que estamos ahora, lo han vuelto a producir después de 12 años. 12 years que no hicieron Hammers y ahora regresaron. Y ahora es eléctrico. ¿Ves cómo no hace ruido? Ah, y otra cosa que me enteré. Estos dibujos, ¿tú sabes quién los hizo? ¿Quién? El mismo que hizo Fortnite. ¿Tú sabías eso? No. Oh, ya. El mismo, la misma compañía
que hizo Fortnite, hizo estos dibujos para el Hummer. That's cool, right? Yeah. It kind of looks like Fortnite, by the way. ¿Tú lo ves como un poquito como Fortnite? Puede ser. Me gusta mucho el cohete. Bueno, Can it actually carry? no creo, porque la capacidad de arrastrar de esta camioneta son solo 7.500 libras. 7,500 pounds. It's not that much. Un cohete seguro es más pesado que eso. But then why does it show a rocket? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué ponen un cohete si es que no puede jalarlo? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el Hummer lo hace General Motors en Michigan. Lo hace. Ahora, General Motors, por lo menos 55 años atrás, antes de que yo naciera, ellos trabajaron para armar el carro que fue a la luna. Un rover, el rover que está en la luna. Mira, y miren el piso. Y en the covers for the speakers. ¿Tú sabes de dónde sale eso? Eso es de la luna. And did you know there's actually art? ¿Dónde? There's art on the speakers. Eso es de la luna. El diseño lo han tomado de el Mar de la Tranquilidad, el Sea of Tranquility en la luna. ¿Por qué? Porque General Motors tuvo una participación activa en el desarrollo del rover que se utilizó en el Apolo 15. Siento que están recordando el pasado, enlazándolo con esta revolución de electrificación de los vehículos. Tacio ya se durmió. Y miren el espectáculo que es esta camioneta de noche. Visualmente, creo que la información que está presentando es muy relevante a la actividad que estés haciendo. Como por ejemplo ahorita estamos por la ciudad. La información que tenemos sobre regeneración es un detalle que definitivamente es la variable quizás más importante para los vehículos eléctricos, incluyendo este. Y sobre todo este, porque el tiempo de carga es mucho más largo, sobre todo con los cargadores regulares, con los tomacorrientes regulares. Con los cargadores rápidos no hay problema, en 10 minutos te da 100 millas, perfecto. Por eso tenemos este sistema de regeneración que lo trabajamos a través de la paleta detrás del volante. Solo tenemos uno, lo podemos poner en regeneración máxima, pues acelero, suelto el pedal y está tratando de absorber, regenerar la mayor carga posible mientras trata de detener al vehículo. Y siendo un vehículo de casi 5 toneladas, creo que ese sistema va a ser uno de los más importantes, por lo menos para este tipo de vehículos. Estoy pensando, si estamos haciendo off-road, por ejemplo, y estamos bajando pendientes, si podemos aprovechar la fuerza de gravedad para poder generar electricidad que va directamente a la batería, yo creo que sería un golazo. Y pienso que ese va a ser uno de esos sistemas que los ingenieros van a dedicar muchísimo tiempo y recursos para desarrollar. Así como la misma batería. O sea, para mí no tiene sentido que las baterías sean tan grandes, tan pesadas, que requieran de tantos recursos naturales y de energía para poder no solo crear la batería, sino luego reciclarla, porque sabemos que el litio es uno de los materiales más efectivos para ser reciclados. El problema es la cantidad de energía que necesitas para poder hacerlo. El tiempo, es un trabajo muy minucioso. Ese es un factor muy limitante. Entonces, tengo fe de que van a poder conseguir ya sea nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevos materiales para crear baterías que puedan darnos no solo mayor rango, sino que ocupen menos espacio, sean menos pesadas. Yo creo que es cuestión de tiempo, porque hay tantas marcas involucradas con una variedad enorme de modelos. O sea, desde los vehículos más pequeñitos, desde el Chevy Volt, por ejemplo, hasta el Hummer,
No hay vuelta atrás. Ahora solo es cuestión de tiempo, esperar y aprender de los errores, porque estos carros no son perfectos. Existen problemas en recargas, tanto en los sistemas sobre el vehículo, pero también sobre los mismos cargadores. Puede ser frustrante para los compradores y usuarios de vehículos. Así que vamos a ponerle fe, estoy seguro que vamos a ver más evolución de ese tipo de sistemas. Es cuestión de tiempo. Quizás uno de los sistemas de los que más se ha hablado en esta camioneta es el WTF, What to Freedom, que vendría a actuar como un sistema de launch control. ¿Cómo lo activamos? Simplemente presionamos 2 veces el botón de control de tracción y lo mantenemos apretado. Y con una gráfica bien clara, como una pista de aterrizaje, o mejor dicho, una pista de despegue, y el sonido cambia. Ahora tenemos un sonido bien particular que nos anuncia que ya está listo para despegar. Solo presionamos el botón para confirmar. Lo que hace ahora el sistema es reducir la altura del vehículo. Ok, y ahora me está dando un aviso a la derecha, me dice presiona el freno y ahora acelera. Entonces vamos en 3, 2, 1. Ya, 60 millas por hora en menos de 4 segundos en un vehículo de casi 5 toneladas de peso. Me cuesta trabajo procesar esa información, ¿saben? Y ahora las preguntas desde medios sociales. Jacob Sánchez 11. ¿Va a haber versión como las de antes, H1, H2, H3 o solo esa versión? Por ahora, además de esta, una SUV, pero en cuanto a H1 no ha mostrado una versión más ruda. Esta vendría a ser la versión H2 y la H3 es más pequeñita. Dudo que haga una H3 porque tendrían que cambiar la plataforma completamente. El desarrollo cuesta muchísimo dinero. Quién sabe, quizás en un futuro mediano, pero no creo que en el corto plazo. Brian Cerijo, what's up, brother? Is it comfortable and relaxing for road trips? Is it viable option because of charging stations? Ok, me está preguntando si es cómoda para viajes largos y si es viable para viajes largos por la red de carga. Bueno, de que es cómoda, es comodísima. Me parece ideal ergonómicamente para un viaje largo. El rango de viaje, 350 millas en teoría, no está mal, pero sí depende de la red de carga, por supuesto. El sistema de regeneración hace un buen trabajo, pero no puedes depender de este para recargar las baterías. Esta batería es enorme, pero en cuanto a tiempos de carga, con el cargador rápido, si consigues uno, no está tan mal. 100 millas en 10 minutos, está muy bien. Claudia Tomar. Parece un Ford Bronco. Sí, alucina que sí, las formas, las proporciones, tienes razón. Pero creo que es algo que está un poco más alineado también con otros modelos, ¿no? Como por ejemplo Jeep. Jorge dice, qué lástima que no conserve su imagen histórica. ¿Te parece? Bueno, creo que tiene algunos elementos que se asemejan o que han tomado como inspiración para este modelo de los vehículos históricos, los primeros, ¿no? El H2, H1 y hasta el H3. Adriano, no me gusta, se ve tosco, mejor una F-150. Sí, pero ese es parte del carácter de ese tipo de vehículos, un vehículo grande, en esteroides, así es como se ve, ¿no? Bueno, señores, vamos con la tradición. Así que ahí lo tuvieron al GMC Hummer EV 2022. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión EV2 por $86.700. Luego está la EV2X por $96.700, EV3X por $106.700 y por último la que tuvimos ahora, la Edition One, por $110.500. Entre sus competidores directos tenemos al Rivian R1T, Ford F-150 Lightning, GMC Sierra EV y al Chevrolet Silverado EV. Y entre los que se vienen tenemos al Tesla Cybertruck, Nordstrom Endurance, Toyota Tacoma EV y el Canoo Pickup Truck. Si te gustó este video, déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, pe. Y si no te gustó, déjame saber por qué. Yo soy Jaime Gabaldoni, los veo muy pronto. No se mueran.